Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues como ha habido tanta novedad política, no habíamos podido tocar este tema, pero sigue sin una aclaración precisa. Hay un video de 32 minutos de grabación, 20 de ellos sin edición, que registra el momento en que presuntos militares fuertemente armados sacan a varios civiles de una camioneta que chocó con un muro y a quienes maltratan y disparan. Posteriormente, los agresores alteran la forma en que quedó el lugar. Los hechos ocurrieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las autoridades señalan que están investigando para determinar responsabilidades. Según la información, pues en este video que circuló en redes sociales se observó el momento en el que una camioneta negra se estrelló contra el muro. El vehículo militar llega y choca contra la camioneta, bloqueando las puertas de delante y de atrás. Bajan 11 uniformados armados con fusiles. Los militares sacan a los ocupantes, entre ellos al chofer, a quien empujan y golpean. Los civiles son llevados a empujones y arrastrados hasta el muro, donde los militares les disparan. Después se ve que los mismos militares se cubren detrás de una camioneta que chocó y disparan hacia la calle. De esta forma repelen un supuesto ataque y uno de los soldados dispara hacia los civiles inmovilizados en el muro. También se ve como uno de los uniformados siembra fusiles a un lado de los cuerpos. La Secretaría de la Defensa Nacional dijo en un comunicado que coopera con la Fiscalía General de la República en las investigaciones. El asesinato de 5 personas por parte de 11 militares ocurrió el 18 de mayo y quedó grabado en una cámara de seguridad. El presidente López Obrador reconoció que elementos del ejército asesinaron de forma extrajudicial a 5 jóvenes de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Me informaron que ya se está actuando, al parecer sí hubo un ajusticiamiento. Eso no se puede permitir, nosotros no somos iguales. Entonces, cuando hay un abuso, cuando se violentan derechos humanos, tienen que castigarse a los responsables. Pues así están las cosas, Javier. Hace muy poco que en Las Glorias, en Guasave, también un grupo de familias inclusive han emprendido manifestaciones. Bloquearon la base de la Marina ahí en la boca del río en Guasave, en esta zona pesquera, para exigir una explicación y justicia, porque primero se dice que levantaron elementos de la Marina a 2 jovencitos en motocicleta, algunos de ellos confundido con presunto puntero, no sabemos si uno de ellos sí se dedicaba a esa actividad. Aún así no justificaba el que los hubieran primero levantado y luego aparecieron sin vida. El comandante de la zona naval de Topolobampo explicó días después que lamentaban mucho los hechos, que se estaba investigando, pero que también habían detectado que había patrullas clonadas o elementos falsos de la Marina. Y no se ha dado ninguna explicación. Hubo un video donde se observaba que los marinos llevaban a estos jóvenes también, ahí en Guasave, jóvenes que aparecieron sin vida. Bueno, se presume que la Fiscalía del Estado aquí en Sinaloa tiene abierta una investigación y lo único que ha dicho la fiscal es que solicitó a las autoridades navales toda la información, la identidad de los elementos de la Marina que están adscritos en esta zona, el tipo de arma oficial que tiene cada uno y que esperaba que hubiera colaboración. Hasta el momento no se sabe si hay o no, aunque había dicho el comandante de la zona naval de Topolobampo que sí iban a coadyuvar en las investigaciones, pero ese asunto todavía no se sabe si sigue corriendo, si ya tienen elementos suficientes y aportaciones de parte de la Marina para desligarse de estos hechos. Bueno, nuevamente el ejército se ve envuelto en este tipo de escándalos. Hay que recordar que hace unos meses también, pues otro caso similar igual, que fue videograbado, donde persiguen a un grupo de jóvenes que supuestamente no había sido alto y les disparan, y en ellos hubo varias personas muertas. Ahorita ya la Fiscalía General de la República está solicitando a la Secretaría de la Defensa Nacional que ponga a disposición los militares para tomarles declaración y verificar si efectivamente eran elementos del ejército los que aparecen en un video, pues ejecutando a detenidos y o luego, a jóvenes que habían sembrando una escena, ¿no? También. Así es, alterando el lugar de los hechos para tratar de aparentar que estas personas portaban armas. Bueno, también hay otro asunto en el sureste
del país donde un juez, una jueza, supuestamente que la habían citado para ir a una reunión oficial, pues desapareció. Y después se supo que fue detenida por elementos de la policía estatal, parece que, no recuerdo si de Quintana Roo, y le sembraron drogas y arma. Y a la familia les negaron que estuviera detenida. Estas ya pudieron acreditar la forma que fue detenida y parece que también hay videos donde le están sembrando el arma y droga para detenerla. Bueno, estos asuntos de corrupción que están presentándose en estos momentos, y bueno, este último escándalo de Mazatlán, donde hay dos acciones, donde se dice que 160 policías están sujetos a investigación, varios de ellos de esta nueva administración y muchos de administraciones anteriores, esto a raíz de que se detuvo una banda de delincuentes que operaban ahí en Mazatlán desde hace mucho tiempo, y varios de ellos son elementos policíacos. Y bueno, pues también del asunto de la tabla que aparece en un video, recordar ese caso de Amil Pasado, la famosa tabla de ahí de Escuinapa, que por fortuna fue localizado el joven que fue golpeado. No sabemos qué sucedió con el policía, que además lo filman, esposado a una patrulla golpeándolo. Bueno, ese es un grave problema que está sucediendo en todo el país, no solamente con las fuerzas federales, sino estatales y municipales. Y lo que vemos es una gran impunidad, o que las investigaciones avanzan muy lentamente, que al final después no sabemos si efectivamente han sido castigados los presuntos responsables, como es este caso de Nuevo Laredo, que tendrán que esclarecer por qué los venían persiguiendo, si se habían saltado algún retén. Es obvio que no llevan armas, porque las armas se las están sembrando ahí. Y bueno, pues este asunto ya llegó a la presidencia de la República y él dijo que no va a haber impunidad. Esperemos que así suceda. Ojalá. Milton. Bueno, en este evento de Nuevo Laredo vemos dos fenómenos. Primero, el videopoder. O sea, los ciudadanos que por seguridad, por cuidarse, ponen cámaras en sus casas o en sus negocios. Y esta cámara de este negocio tomó el video de este impacto, de este otro fenómeno que es el riesgo de la militarización, del enorme poder que le están dando a las Fuerzas Armadas. Entonces, vemos cómo esa cámara filma el impacto de la camioneta, cómo llegan los militares, sacan a las víctimas y las van poniendo sobre la pared y empiezan a ultimar. Y a algunos les ponen los fusiles. Entonces, y de repente empiezan a fingir como que tienen un enfrentamiento y empiezan a disparar al aire o pero no se ve que de allá para acá haya fuego o haya algo, no, para nada. Como que estuvieran ellos fingiendo en lo que llegaban las próximas patrullas y en lo que llegaban las ambulancias. Pero bueno, al final del día, esto es lo que se está viniendo, este es el riesgo que está viviendo el país, un riesgo de militarizar la seguridad pública, y estos son los abusos. Pero supimos de esto por esa cámara. Así es. ¿Por qué? Porque ahorita cada vez más hay una conciencia, una costumbre, pues obviamente de tener las cámaras, pero también los ciudadanos de filmar los eventos que pasan. Entonces, muchas noticias y muchas cosas que nos enteramos es porque o el vecino tiene la cámara o alguien llegó y filmó. Entonces, estos militares nunca se dieron cuenta que estaban siendo filmados. Entonces, el periodista que devela la noticia es, creo, Pablo Ferri, del País, que es el mismo que develó la matanza de Tlatlaya en 2014, que ahí también el ejército ultimó a 22 personas. Entonces, estamos ante pues esta situación de una ejecución extrajudicial. Entonces, el presidente ya la acepta y mira que es difícil que el presidente vea algo del ejército, que acepte un error del ejército. Entonces, vamos a ver cómo cierra este capítulo, cómo lo tratan y qué sesgo le van a dar. Francisco, ¿tu punto de vista? Es que
lo que se ve no se pregunta, es muy clara la imagen. O sea, la verdad, ahí sí, ni para dónde hacerse. Aún así el presidente dijo que es un hecho aislado. Bueno, pues es un hecho aislado porque a lo mejor en otros eventos no ha habido cámara. Pero cuando ha habido quien filme los abusos de las diferentes corporaciones, pues ahí sí. Entonces aquí yo creo que nunca se imaginaron estos militares pues que había una cámara que estaba tomando claramente pues la ejecución de estos 5 presuntos delincuentes. Entonces, ¿qué es lo que más le impacta al presidente? Bueno, pues que sea una prueba contundente, ¿no? De algo que él ha defendido y defiende y ha fortalecido como ningún presidente de México le ha dado tanto apoyo a las Fuerzas Armadas. Pero tampoco le debe haber gustado que esto trascendiera en el periódico El País, claro. Porque pues es para él El País es como el Reforma, o sea, lo llama pasquines, etcétera, etcétera. Pero ahí está el hecho, entonces se convirtió esto en un escándalo, pues, internacional. Y bueno, cuando se les ha comprobado, hay que decir a los militares y a los marinos estos abusos, pues van a prisión de una manera u otra. Y pues esto es lo que empieza a cambiar, de que cuando hay la prueba contundente, pues no queda otra más que de aplicar la ley. Y ahí vamos sobre hecho tras hecho, como el asunto de los 2 jóvenes de Guasave. Hubo una comparecencia casi de nivel privada de la secretaria ciudadana Rosicela, sí. El secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, el general, y el almirante Ojeda. Y pues ahí le abordaron todos estos temas, inclusive no recuerdo quién hace una crónica hoy de eso, y que cuando le preguntaban al secretario general sobre el asunto del préstamo de 9 millones de pesos, Rosicela dijo no al lugar, o sea, como en los jurados abiertos de Estados Unidos. Y cuando le preguntan al almirante Ojeda sobre los 2 muchachos, Emilio Álvarez y Casa, sí. Senador me parece, senador, sí. Le dice, oiga, sobre el asunto eso, el último mensaje que enviaron los muchachos fue a su familia denunciando que los estaban deteniendo unos marinos. El secretario o el almirante de la Marina dijo, nosotros no fuimos, pero la familia, nosotros no fuimos. Y le dice Emilio Álvarez y Casa, ¿no podría tomarse usted un café con los familiares? Y que le contestó el almirante, yo no tengo por qué tomar café. O sea, ese fue el tono de la comparecencia interna. Y bueno, esto es apenas el inicio de lo que puede esperarle a los ciudadanos, pues yo ya no le llamaría militarización, esta militarización que ya hay ahorita en el país. ¿Por qué? Porque está comprobado que cuando sueltas totalmente esto, es como en otros países donde se formaron aquellos escuadrones de la muerte. No estoy diciendo que sea lo mismo, pero al tener esa manga ancha para hacer y deshacer, después iban por la libre. Sí. Aquí todavía hay disciplina en la defensa, hay disciplina, hay mandos en la Marina, pero hay veces que como antes en los transportistas, no sé si todavía se usa en los traileros, antes de que les pusieran el GPS, pues se mandaban una toche, es decir, un viajecito, fuera, ándale, ¿no? Pero ya ahora con el GPS, pues ya no hay toche, o ve tú a saber. ¿Quién sabe? Para todo hay maña, Francisco, seguramente, ¿verdad? Fíjate que sí, porque se ha descubierto que muchas veces, inclusive los están monitoreando y de repente no tienen por qué desviarse, o cuando empiezan a bajar demasiado la velocidad, por ejemplo, se les hace sospechoso porque van con a vuelta de rueda, y al menos yo tengo conocimiento de un caso que iban a vuelta de rueda porque le iban sacando el diésel. Sí, pero también hay AirTag para el diésel. Para el diésel. O sea, se dan cuenta de eso, pero también hay dispositivos para saber si les están sacando el diésel. Ya no les dan chance de nada. Ese es un abuso. Sí. Pues así están las cosas, Javier. Es un tema muy delicado el que está ocurriendo. Habrá que ver si realmente hay sanciones. Insisto, pues por otro lado hay personas que dicen pues que también al ejército ha habido muchos abusos por parte de los delincuentes, los ¿también? Han desarmado, los han humillado, toda la razón, etcétera, pero pues sin embargo eso no justifica pues que haya ejecuciones de esta manera, ¿no? No, son los extremos, es lo inaceptable, que primero también desordenen
que lo hemos visto y está también documentado en videos, les ordenan detener a presuntos delincuentes y luego les ordenan liberarlos. Hay varios casos donde les ordenan liberarlos, los agreden, los insultan y les regresan armas automáticas, Barrett, la orden. Entonces, ¿qué siente un militar? Pues cuando sale, y este es el problema, el riesgo que se corre. En febrero pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, igual hubo un caso similar con otros 5 jóvenes. Recordarles que el ejército los persiguió bajo la argumentación de que se habían brincado un retén y que les habían disparado. Pues recordar que incluso las familias de los jóvenes salieron, enfrentaron a los militares bastante fuerte y se demostró que los jóvenes no llevaban armas. Sí. Entonces, en este asunto también no sabemos en qué ha concluido, si siguen las investigaciones y los militares están detenidos, pero estuvo grabado, incluso hay videos donde hay una persecución a balazos, donde los militares argumentaron que estos jóvenes no habían respetado un retén y que les habían disparado. Es más, cuando llegan las familias, pretenden llevarse el vehículo en donde viajaban los jóvenes y no se los permite a las familias. Es una confrontación bastante fuerte. Entonces, no son hechos aislados. Ya es un cúmulo de muchas acciones, y no de este sexenio, de sexenios pasados. Recordar los casos que han sido más emblemáticos aquí en Sinaloa, en Badiraguato en 2 ocasiones. Sí. Sinaloa, municipio 1 también. Así es. Aquí en Culiacán, en la colonia de Las Quintas, de una jovencita que iba con el novio y que supuestamente se brincaron un retén y que supuestamente le dispararon. La joven todavía tiene secuelas. Es cierto que en este caso el ejército sí pagó gastos médicos, pero las secuelas que le dejó a la joven son bastante graves. Entonces, todos estos asuntos tienen que intervenir y tienen que aceptar que el ejército no está formado para hacer labores policíacas. Está totalmente demostrado. Y también, pues yo creo que el ejército va a decir, ¿actuamos o no actuamos? ¿En dónde sí y en dónde no? Así es. Milton, los abusos militares han ido a la alza. En 2019 eran 421, se denunciaron. 2020, pandemia, baja a 276. 2021, 383. Y 2022, 388. Cabe señalar que hay 318 militares que se encuentran bajo investigación por violaciones a derechos humanos. De estos son 116 elementos de tropa, 23 oficiales, subtenientes, tenientes y capitanes, y 15 jefes, mayores, tenientes, coroneles y coroneles. Y hasta ahorita han sido sentenciados 19 elementos de tropa, 1 oficial y 3 jefes, y han sido absueltos 8 de tropa, 1 cadete y 5 oficiales. Eso es hasta ahorita la numeralia sobre los abusos de la milicia. Sobre el tema en Guasave, obviamente es una situación en la cual duele, porque pues hasta donde sabemos la Marina no era tan... no se le conocía tantos abusos como al ejército mexicano, y ahorita pues ves este tipo de situaciones y ves la manera que nos relata Francisco, como el secretario de Marina, que siempre la Marina se ha destacado por ser educados, más caballeros, no tan joscos, pues contestar de esa manera, pues sí deja mucho que desear. Y aparte la gente, que es gente humilde, lo único que pide es justicia. Oiga, díganme qué pasó. Sí. Y que las fuerzas castrenses digan, no, pues no sabemos que esto, que el otro. Y lo que comentabas, Francisco, sobre los escuadrones de la muerte en aquellos tiempos, en los 70s, era bajo regímenes autoritarios. Argentina, Uruguay, Chile, México, porque el PRI le hacíamos, pero ahorita Haití, bueno, Papa Doc y Baby Doc, y ahorita, ¿cómo le decían? Baby Doc Duvalier y Papa Doc Duvalier. A los policías. Tontón Macutes. Los Tontón Macutes. Sí, que daban miedo. Entonces, y ahorita, en plena democracia, o sea, ¿cómo es posible que llegan los votos y llegan las balas? Entonces, ahorita ese es el gran tema. ¿Por qué en democracia estamos viviendo, le están entregando, en un régimen cívico-democrático, le están entregando la seguridad al ejército? Ahora, ve el dato que daba también Javier, volviendo a un caso un poquito a lo de Mazatlán. 160 policías que están sujetos a investigación. ¿Cuál es el problema de Mazatlán ahorita? La desaparición forzada. Ojo con esos datos, ¿no? O sea, con la evidencia disponible,
puedes pensar muchas cosas, pero ahí la voy a dejar. Volviendo al tema del ejército, ¿qué le está pasando al ejército? Porque están pasando este tipo de situaciones y esas son de evidencias que estamos viendo. ¿Va a seguir esto? O sea, y estamos en democracia. No es para que se den este tipo de ejecuciones extrajudiciales como si estuviéramos en una dictadura donde hay que desaparecer. ¿Por qué? Porque antes que decían, era comunista, era rojo, era rojillo, por eso lo mataron. Está bien, o sea, ni modo, o sea, trae la greña larga. Ahorita ¿qué dicen? No, es puntero, es esto. No, o sea, al final del día la ley se respeta y los derechos humanos también, pues. Así es. Alejandro García dice, cuando ellos los atacan y los humillan no dicen nada. ¿Cuántas mujeres y ciudadanos desaparecen y nunca los encuentran por culpa de los delincuentes? Dice. Y si hubiera sido al revés, yo le aseguro que ahí mismo ejecutan a los militares, no defiendan a los criminales. Dice Ferrell Ortega, saludos desde San Ignacio. Saludos, Ferrell. Francisco Treviño, saludos. Mario Enrique Pérez, saludos. Martín Armenta Gil. Qué delicado video, dice Martín Enrique Pérez, para protegernos. Está canija la situación, ¿en quién podemos confiar? Dice Rubén Ríos, no va a pasar nada, y si estos 5 angelitos andaban armados hasta los dientes, bien por los militares que andaban haciendo con armas calibre Barrett. Dice Jorge Luis Sánchez Gastelum, siempre lo han hecho, ahora con más poder, dinero y protección las cosas solo van a empeorar y se verán cosas peores. Daniel Lara, Marta Castro, saludos. Patricia Leal, muchas gracias. Rubén Ríos dice que no eran víctimas, eran delincuentes. Dice que él fue víctima de los bajadores en la costera, en la Platanera. Nos secuestraron como a 10 familias y nos robaron todo el dinero y bienes. Dice José Gastelum, todo el apoyo al ejército, llamando víctimas a sicarios. Dice, él no está de acuerdo con lo que se comenta, pues es lo que se ha expuesto, y hay un video al respecto donde les quitan la vida sin siquiera defenderse. Francisco, tu conclusión. Sí, mira, tomando en cuenta la numeralia que ahorita nos leyó Milton, bueno, pues significa que en el universo de los miles, de los cientos de miles de miembros de la Armada y del Ejército, pues es un porcentaje bajísimo en cuanto a los abusos que han cometido y que no han quedado impunes. En otros, pues lo que vemos, se ha hecho justicia, se ha esclarecido y han salido absueltos. Creo que esto va a servir mucho de experiencia para los propios miembros de la tropa ante esta situación. ¿Por qué? Porque aquí sí no hay para dónde hacerse. El video es muy claro, es bastante claro, y bueno, esos 5 presuntos delincuentes deben de tener familia. Y en este mundo, independientemente a lo que se dedique cada quien, a alguien le duele cada ser humano que podemos transitar por la calle, sea quien sea. Entonces, cuando se han cometido abusos contra los militares, allá en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, aquí hemos criticado también esa actitud de la delincuencia organizada de esas zonas, que utilizando cobardemente niños, niñas, ancianos, los ponen como escudo, y pues ahí que ni modo que la tropa o la marina los reprima. O sea, es una manera cobarde, sobre todo cuando se empezó a combatir con toda la fuerza la cuestión del huachicol y todo eso. Entonces también aquí en su momento hemos denunciado, y cuando hay que reconocer, se reconoce, ¿no? Pero en este caso, pues no podemos aplaudir esta actitud de los miembros de la tropa ante un video pues tan descarnado, independientemente de quiénes eran los 5 occisos. Aquí hay un abuso a todas luces, y hay un reglamento interno, tengo entendido, dentro del ejército principalmente, para saber en qué momento utilizar lo que le llaman respuesta letal, ¿no? Entonces aquí fue un fusilamiento abierto. Sin juicio. Sin juicio. Así es, 30 segundos, Javier, ¿nos vamos? Sí, yo creo que no se vale justificar ninguna forma de homicidio. En el caso aquí es que no se sabe si llevaban armas. Las armas se las colocan, porque ahí está el video. Los sacan heridos, a varios de ellos los arrastran y les disparan. Están los videos, no se sabe por qué eran perseguidos. Presuntamente pudiera ser delincuentes, pero es una presunción. Y el caso que sucedió en febrero pasado, en el mismo estado, hay una persecución de jóvenes bajo el argumento que se brincaron un retén y que supuestamente los jóvenes dispararon. Se comprobó que no llevaban armas. Las familias llegaron cuando el ejército intentó llevarse el vehículo para ocultarlo,
porque quedó un sobreviviente que narró todo. Ahí sí hay militares detenidos. Es un caso similar a lo que sucedió. Y bueno, sí hemos documentado aquí todas las veces que han sido agredidos los militares por la población y que les han ordenado que les regresen armas automáticas a los delincuentes. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Dice Marco, y la masacre de Bairaguato, que mataron a una familia, dice elementos del ejército. Era maestras. En este caso, el encargado de la tropa mintió en su informe, dijo que los habían atacado y no se dio cuenta de las cámaras, dice. Eso estuvo peor. Milton, 30 segundos, nos vamos. Recomendación de cine en Netflix que tiene que ver con el caso La Noche de 12 años. Es la historia de Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay, cómo los militares lo tienen en la cárcel, cómo encarcelaban sin juicio, sin nada, o sea, cómo trataban los militares y cómo imponían la ley marcial en Uruguay en aquel tiempo. Era otra la vida, pero los usos y costumbres militares no cambian mucho, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Francisco, 30 segundos, nos vamos. Ahora, sin tratar de justificar nada, hay que recordar también que ha habido decenas o cientos, por no decir miles de casos, donde la delincuencia organizada clona los uniformes de la Marina y del Ejército para proceder a hacer sus operativos. Es decir, cuando los han detenido, pues enseñan todo. Entonces, no se ve ninguna diferencia entre un uniforme auténtico y uno prácticamente clonado. Entonces, también muchas veces, pues no sabe uno ni quién es quién. Esa es la realidad. Pero bueno, al ver tú a alguien uniformado, con el uniforme de marino o de la tropa, pues inmediatamente tienes que respetar y pararte a correr ese riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el único indicio de que puedan ser auténticos? Porque ellos tienen prohibido andar únicamente de 2 convoy, tienen que andar de 4 o 5 convoy a como está la situación. Sí. No, y cuando te hace una parada un convoy de esos, y más si es en carretera, imagínate. Hoy me tocó, aunque era diferente, pasar por las Brisas y ahí siguen los elementos de la Fiscalía General de la República, al viejo estilo, como cuando eran PGR o judiciales federales y tenían madrinas con un retén ahí improvisado, y pues ahí realmente pues no se observa que estén combatiendo la delincuencia. Tenían unos pobres paisanos ahí con una camioneta. Es la especialidad de la casa. No de modelo reciente, y la traían cargadita pues de ropita, cosas así. Sí. Y ahí se las estaban volteando para atrás. Del SWAT meet, pues de las pulgas. Pues. Con ganas de echarles un grito, ¿no? Pero así los... ¿Sabes por qué lo hacen, Luis? Porque saben que esos paisanos, aparte de traer ropa usada, lo que tú quieras para las familias, traen dólares. Traen que otro billetito. Traen dólares. Imagínate nada más. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Buenas noches. Así nos despedimos a nombre de todo este equipo de periodistas. Soy Luis Alberto Díaz. Se queda bien acompañado en Vibra Radio. Que la pase de lo mejor.